defenderte de este amor proyectado cada día por mi corazón. Sabrás con certeza quizá que aquella ilusión nunca fue de los dos, pues tú me tuviste a tu lado con los ojos mojados y aún así tu orgullo no se dio. Sumas tu pasado que te marcó con rencores y heridas en el corazón. Te restas años todo mi amor y obtendrás así la fórmula de un adiós que hoy me deja tan vacío por estar distraído preparando algo más por ti. Uno de esos detalles que murieron banales y aún no sé qué fue lo que pasó. No, un adiós es un llanto del alma y quien la tiene puede a veces consolarla, amoldar mi amor a tu manera, aunque lo quisiera, amor, fue lo que hizo que tu adiós me hiriera. Sabrás con certeza quizá que aquella ilusión nunca fue de los dos, pues tú me tuviste a tu lado con los ojos mojados y aún así tu orgullo no se dio. Un adiós es un llanto del alma y quien la tiene puede a veces consolarla, amoldar mi amor a tu manera, aunque lo quisiera, amor, fue lo que hizo que tu adiós me hiriera. Amoldar mi amor a tu manera, aunque lo quisiera, amor, fue lo que hizo que tu adiós me hiriera. ¿Listo? ¿Están listos, papuchines? Viene. Así empieza el disco. Así empieza. Estaba esperando. Qué bueno la de veces que habré escuchado ese disco. Bueno, buenas tardes, como siempre, buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora a la que lo estén viendo. Hoy estamos igual, súper contentos y emocionados. Hace un rato que no nos veíamos, ¿verdad? Sí. Y hoy estamos con otro invitado súper de lujo, que es Luis Alonso Naranjo. Eso, no sé cuántos de los que nos están escuchando les habrán pasado las de nosotros, que hace, ¿qué? 10, 12 años
15 años habrán escuchado Scats. Ya me siento gaviota. Sí, hace... Cáeme bien, güey. 15, Un poco 14. plancha todavía, la verdad. Pero... sí. Los jóvenes Y- no te piden a las fiestas, Scats. Güey, pero verás que vacilón. Bienvenido, muchas gracias. Pero sí, bienvenido. Dale. No, es que esto es así. Sí. No, verás que chiva, porque en los conciertos, los últimos 2 conciertos que hicimos, nos dimos cuenta de la cantidad de chiquillos que iban, porque conocen Scats por sus hermanos, así. Entonces, yo creo que por ser música romántica no pasa de moda, número 1, y además pasa con el tiempo, digamos. Claro. Esa prueba de tiempo. Y interesante, por ejemplo, en este momento tenemos una canción en la radio sonando y está sonando full y es una canción que produjimos hace casi 15 años. Cometa, ¿verdad? No, el frío que hay Ah, en sí, el ti. frío que hay en ti, sí, cierto. El frío que hay en ti. Y estaba como también producida, se produjo en Los Ángeles y que no suena anticuada, no suena de hace 15 años. Entonces, Sí. está sonando ahorita y le está yendo muy bien. Entonces la gente, igual acabamos de hacer como una versión nueva de Recuérdame. Y le metí un trapcito y todo ahí como para que sonara y la gente le sigue cuadrando más la... Sí, La antes. aparte de eso, convengamos que no sé si había alguien que no conociera Scats hace 15 años en Costa Rica, ¿no? O sea, Sí, yo creo que fueron multitudinarios, fueron Sí. radios inclusive, ¿no? sí, fue un tiempo muy vacilón. Sí. ¿Y cómo definirías vos que se produjo eso? Porque... De hecho, ahora, antes de empezar a grabar, estamos hablando de la parte de marketing y demás. No sé cuál es tu opinión al respecto. Yo considero que los mejores productos, no por ser los mejores, son los que más venden. Los que más venden son los que más saben vender. Claro, No importa que no sean los mejores. Digo, entonces no sé si a nivel del posicionamiento que tuvo Scats, consideras que esas estrategias, que no solo fue la calidad musical, porque lo tiene, si hay otros elementos que además colaboraron para que se pudieran posicionar como lo hicieron. Sí, definitivamente yo venía con una estrategia. Les comentaba ahora fuera de cámara que yo viví en Brasil 5 años y allá logré entender la diferencia entre el músico y el artista. Entonces, cuando se es músico, que ahí vienen las variables como el talento y la disciplina y tal, eso son unas aristas, pero después vienen otras aristas completamente diferentes que son las del artista. Y el artista tiene que asumir una responsabilidad diferente con su público, con su imagen. El tema del gorrito era porque me daba frío en la cara, porque yo pensaba que se me veía cool. De hecho, me picaba, pero yo necesitaba un identificador que dijera, el chavalo del gorrito. Porque allá, y además soy mercadólogo. Lo que pasa es que nunca lo había aplicado en la música, nunca me había tocado aplicarlo en la música. Entonces, todos esos conocimientos comenzamos a hacer como un laboratorio, experimentar cosas en donde la imagen estuviera muy bien identificada y que al mismo tiempo la gente pudiera sentirse o positivo o negativamente vinculado con la marca, pero que la conociera, que se estuviera vinculado, ya sea para bien o para mal. Es decir, no me gusta Scats, para mí eso a mí me servía. Sí. Esos más de Scats me caen mal, me sirven un montón. No hay publicidad mala. Exacto, lo peor es que me dijeran, ¿qué? ¿Quién es Scats? Eso no le sirve a nadie. Porque si yo te digo, es que es una de Scats, a mí trae cosa, y usted no lo conoce, me dice, ¿quiénes? Los de Scats, no los has visto, nomás que cantan ahí, más gorrito ahí, que juega. Entonces de repente te causaba curiosidad, lo ibas y lo buscabas y a vos sí te gustaba. Así es como funciona el marketing, el branding. Entonces, sí hubo un esfuerzo grande en lograr eso, y creo que, como decías vos, si aunado a eso, el producto que venía detrás estaba bien envueltito y tenía dulce de leche por dentro, pues iba a saber rico. Y si vos pensás qué cambios habían de ese momento en el que se posicionaron al día de hoy,
O sea, ¿qué estrategias están trabajando actualmente? Ninguna. O la banda está en pausa. No está en pausa, pero jamás hubiéramos pensado que la industria musical iba a tener un cambio tan vertiginoso y tan radicalmente diferente a lo que nosotros. Nosotros nos preocupábamos porque el diseño del disco y el librito y las letras y las fotos, ahora lo que necesitas es esto y grabar un pedazo de la canción, ni siquiera la canción, el coro en TikTok. 30 segundos. En el baño mientras te estás lavando. ¿Me explico? Y nosotros no sabemos cómo hacer eso. Es decir, es vacilón porque yo trabajo en eso y he tenido que adaptarme para las diferentes marcas con las que trabajo porque yo hago contenido muchas veces para redes sociales. Pero a mí me cuesta muchísimo ser yo el contenido. Entonces me cuesta muchísimo en este momento decir, ok, vamos a grabar una canción. Por ejemplo, voy a abrir el corazón. A mí me parece una vagancia absoluta que como productor audiovisual, lo digo como producción audiovisual, me parece una vagancia absoluta y absurda que para satisfacer la pereza de las nuevas generaciones de hacerle hacia el celular, tengamos que sacrificar el 60% de landscape a la hora de producir un video en donde puedo mostrar el árbol por allá y el puente por acá. Entonces todo se volvió esto, con tal de ahorrarle al joven tener que hacerle hacia el celular. Imagínate una persona pidiendo limosna y que usted se le acerque y que el que le está pidiendo limosna dice, no, póngamela aquí. Hágame simple. Exacto. No tocó efectivo. Me ha tocado. Eso, tengo simple. Para mí, el video vertical es el tener hasta en ese detalle que satisfacer la vagancia de una generación que no quiere hacer nada de la vida. Entonces yo me rehúso a producir canciones que no tengan un valor musical adherido, que no tengan una estética visual bonita, que tenga que ver cómo invento para meter a Fred Maes en una toma vertical. Me rehúso. Entonces me cuesta. Entonces seguimos haciéndolo a como lo hacíamos para el que le guste. Vi el otro día una entrevista muy interesante de Adele y Adele decía, a mí me encanta Adele, y decía, me entristece muchísimo que en este momento la industria musical sea una transacción en donde, ¿verdad?, dura 5 minutos y te doy la canción y la suena a los 5 minutos. O sea que nosotros hoy coreamos las canciones de Luis Miguel que van a corear los chiquillos de hoy en 15 años, ¿verdad? Si sus canciones duraron 5 minutos. Y entonces decía él, ¿quién le va a cantar a mi generación? Entonces dice ella, yo le voy a cantar a mi generación. Y ya vemos lo que está pasando. Otro podcast también que me pareció interesantísimo, de los hermanos Montaner. Es el podcast de Mau Montaner y entonces invita a Ricky. Y ya ellos han madurado. Ellos dos comenzaron haciendo baladas muy chivas. Y de repente se encontraron con la música urbana y dijeron, esta es la receta, vámonos para allá. Y ya resulta que Ricky maduró y dice, no, yo admiro a la gente que se mantuvo haciendo su música y que acá, y entonces le dice Mau, ¿y como quién? ¿Te podrías decir un ejemplo? Dice, Morat. Cuando nosotros estábamos ahí llenos de bling bling y que con la cosa y que no sé cuántos miles de vistas en Spotify, no sé cuántas miles de vistas en YouTube, ellos estaban calladitos haciendo la música de ellos. Calladitos. Y vea, ahora llenan estadios, venden muchísimo más que nosotros estamos preocupados por el bling bling y por las vistas y ellos se mantuvieron. Lo cual deja en evidencia que a ellos les encantaría poder en un concierto agarrar una guitarra y cantar una balada, pero no tienen ninguna, porque todo lo que hicieron fue urbano, porque esa era la receta del momento. Entonces me decís, ¿qué estamos aplicando ahorita? De nada, decirle a la gente que vamos a tocar y esperar que la gente llegue. Y por dicha ha llegado. Sí, claro. Yo he visto que aún hay un público joven
No sé si para el público latino, pero en Estados Unidos aún hay bandas buenas musicalmente y que la gente sigue. Vulfpeck, por ejemplo. Vulfpeck es una banda de... ¿Sí la conocen? Si no, búsquela. Yo no. Es como de funk. Es como Tower of Power, pero mucho más moderno y es increíble. Y llenan estadios. Y digo, madre, que es increíble. Y llenan estadios de jóvenes. No lo llenan con los que escuchan Tower of Power. Claro. ¿Verdad? Lo que pasa es que igual en países como Estados Unidos, una minoría es un montón de gente. Sí, eso sí. Sí. Exacto. Yo creo que es que en Latinoamérica es donde yo creo que o en esta zona de Centroamérica, posiblemente es donde hay una si es que se pudiera decir crisis, porque aquí es donde no hay otra cosa. Ahorita No, es una crisis, no es que si se puede llamar crisis, es una crisis absoluta. Claro, porque eso está... es que en nuestra realidad actual la gente solo consume lo mismo. Todavía, como usted dice, en Estados Unidos la gente consume un montón de cosas más, todavía hay público para un montón. Aquí, como somos tan poquitos, digamos, todos la misma receta y ahorita creo que no es como la más tuanis no es ahorita. No, y es que es una crisis... es una crisis artística que representa todo lo mal que está la sociedad en todos los demás ámbitos. Cuando yo tengo una letra... El otro día me puse a escucharla solo para analizarla y decir cómo es que en este momento algo que no hubiera podido sonar después de la 1 de la mañana en ningún lugar por lo explícita de la letra, hoy es la canción número 1 en Spotify y lo escuchan. Entonces llega una chiquita, estaba el otro día en la reunión del kinder de mi hijo, y es esos kinder que son kinder y preparatoria, kinder, escuela, colegio. Y entonces la directora nos está diciendo que una de las muchachas de colegio estaba cantando esta canción con la letra tal cual en clase. Entonces la maestra le llamó la atención y entonces ella fue a la casa, dijo que le estaban llamando la atención y la mamá llamó reclamando que por qué le habían llamado la atención si ella lo que estaba haciendo era cantando. Y entonces la maestra le dijo, ¿y usted sabe lo que estaba cantando? Porque es esta canción de Bad Bunny que dice así, 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 así. Y la mamá lo que le dijo fue, pero no importa, esa es la música que escuchan los muchachos hoy en día. Los tiempos difíciles hacen gente fuerte. Y la gente fuerte hace tiempos buenos. Y los tiempos buenos vuelven a ser gente débil. Y la gente débil vuelve a ser tiempos difíciles. Y después, una vez que estamos en los tiempos difíciles, tiene que surgir nuevamente una generación que sea de gente fuerte. Y así el ciclo se va repitiendo. En este momento estamos viendo la generación más... los tiempos más difíciles por la generación más débil que yo he conocido, digamos. Y mucho parte de nuestra generación es la culpable. El famoso le tengo que dar a mi hijo lo que yo nunca tuve, es como lo peor que nos puede haber pasado como sociedad. Y a nivel artístico está completo y totalmente representado, ¿verdad? Ahora, uno podría decir, no, es que para gusto los colores. No, ya superamos esa línea. No es un tema de que, ¿verdad? En los 90 tal vez decíamos, no, es que el rock y las camisetas negras, o decíamos, no, es que la salsa o el merengue. No, ya ahora es un tema de lo moral y lo inmoral, digamos, en el género que sea. Usted pone más bueno a cantar salsa o a cantar música romántica o a cantar, sus letras muestran, una radiografía de cómo estamos como sociedad. Sí, y siempre ha sido así, ¿no? El arte representa la cultura del momento. Así es. ¿Verdad? Entonces, es todo un tema, ¿verdad? Y es todo un tema también a nivel del músico. No sé vos, como mercadólogo, ¿qué crees entonces que podría ser una persona? ¿O cómo se podría mantener ese equilibrio entre, ok, no voy a hacer solo lo que está en tendencia porque está en tendencia, pero a la vez quiero hacer lo que yo quiero hacer? Lo que decía Ricky de Morat. Morat para mí es un gran ejemplo de unos chavalillos jóvenes que no se dejaron intimidar por lo que estaba en tendencia. Ellos hacen su música. Nada suena a Morat. Morat es Morat. Y a pesar de que casi todas las canciones son muy parecidas de ellos mismos y todos dicen balas perdidas, todas las letras dicen balas perdidas. Y todas dicen, ese es su estilo. Lo mismo podría decir de Coldplay. Suena muy parecido. Sí, suena muy parecido.
Sí, ¿verdad? claro. Y entonces todo dice, oh, y todo es cantable. Bueno, pero ellos se mantuvieron así, no se dejaron, hasta cuando hicieron participaciones, ve qué interesante. Todas las participaciones que ha hecho Morat, las ha hecho con artistas que tienen que cantar la canción de Morat y no al revés. Entonces, Paulina Rubio, Alejandro Fernández, todos se tienen que acomodar a la canción de Morat y cantar el estilo de Morat, ellos. Entonces, usted escucha a Alejandro Fernández con el voz cantando la canción de Morat, no es al revés. Sí. No es ellos cantando un reggaetón con, cierto. Pitbull. Además, hasta Frontera, No se va, es de Morat. Es de Morat. Sí. Y la gente cree que es de Frontera. ¿Y ves a Scats haciendo un dúo con Morat? A mí me encantaría. Me encantaría porque yo, a ver, de nuevo, yo logro como productor captar cuando hay interpretación honesta detrás de una producción. Y además, si está bien producido, todavía tiene un plus. Entonces, cuando yo escucho un disco, es más, yo he escuchado reggaetones que yo digo, man, qué bien producido que está eso, qué chido. Y cuando yo escucho Morat, a pesar de que me cansan a veces tanto y tal así, me encanta que son muy honestos, tienen su estilo muy bien definido y son muy jóvenes. ¿Me explico? Y no es sencillo encontrarse uno musicalmente tan joven porque uno siempre anda intentando agradar. Y además estamos en una época en donde antes vivíamos para agradarnos al que está a la par. O sea, yo vivía para que me diera like, pero vivías al frente mío, ¿verdad? Sos mi hermano, sos mi papá, sos mi esposa. Entonces, vivía para que me diera like. Ahora yo necesito que 16 millones de personas me den like. Entonces, ¿qué estoy dispuesto a hacer para satisfacer esa necesidad de que esa cantidad de gente me dé like? Ahí es donde yo entro a que, ok, me pelo por aquí, o me destapo por allá, o digo esto, o digo aquello, y ellos no. Entonces, yo logro aplaudir a un grupo de jóvenes que no le he encontrado una mala palabra en una letra, en una de sus canciones, y que es agradable escuchar. Luis, ¿y cómo eran, al menos Scats al inicio, cómo era ese enfoque, tal vez en esa parte? Igual, lo que pasa es que ya habían canciones, yo ya había compuesto canciones que estaban ahí, y cuando decidimos hacer algo juntos, de hecho Nelsito me dijo, Luisito, vos tenés canciones muy bonitas, grabemos. Y grabamos 3 canciones. Grabamos Aún me amas, que fue la primera canción que sonó de Scats, Tu juego y Llanto del alma. Wow. Y esas 3 canciones las teníamos en un demito que grabamos, y yo había grabado un disco de salsa en Miami, en donde se llamaba Team VIP, habían muchos músicos extraordinarios. Estaba Gonzalo Rubalcaba, y estaba Ed Calle, y estaba Arturo Sandoval, y Giovanni Hidalgo, y yo. Y bueno, yo grabé ese disco, entonces me invitaron en Bésame para que fuera a dar una entrevista de ese disco. Y cuando terminó la entrevista me dijo una buena amiga, Magali Gutiérrez, que era la locutora en esa época, me dice, vení para presentarte al programador de la radio. Y entonces el programador, ¿verdad? Comenzamos a conversar y me dice, ¿y vos no tenés algo tuyo? Y justo yo le dije, grabé 3 demos. ¿Vos qué edad tenías? ¿Ah? ¿Qué edad tenías en ese momento? Y eso fue en el 2004. ¿Cuántos años tenía en el 2004? Hace casi 10 años, 9 años. Pues hace 20, no, hace 19 años. No, sí, hace casi 20 años. Sí. Sí, tenía 14. ¿No te das cuenta que no quiere decir nada? Está fácil. Hace 20 años. Tenía 29. Iba para los 29. Ya voy casi para los 50, qué raro. Y entonces me dice, ¿no tienen algo? No. Y yo, uy, sí, tengo un demito en el carro, ¿me das chance y te lo voy a traer? Y entonces ya le digo, mira, es que 2 amigos y yo siempre tocamos juntos, pero acompañamos a todo el mundo, acompañamos a diferentes artistas. Y en eso vino un artista argentino que se llama Nito Mestre, que cantaba con Sui Generis, ¿se acuerdan? Con Charly García. Sí, claro. Y fuimos la banda de él, y entonces en un toque así llegó la pizza igual, pero nosotros nos quedamos como terminando de matar fiebre mientras sacaban los platos o algo así, y él se quedó escuchando.
Entonces dijo, che, ustedes deberían hacer algo juntos, tienen un sonido particular. Ok. Y entonces ahí fue donde Nelson dijo, oye, grabemos unas piecitas tuyas y tal. Y entonces nos metimos donde yo tenía mi estudio en la casa de mi mamá, ahí en Desampa. Y nos metimos a grabarlas y entonces andábamos, yo andaba el disquito en el carro. Y entonces le conté esa historia a Marfer. Y me dijo, wow, qué interesante. Y le digo, déjatelo ahí, escucharlas y más bien danos, ¿verdad? Ahora, yo aprendí a hacer discos en Brasil. Yo no sé, porque a nosotros mucha gente nos decían, es que es curioso porque ustedes no suenan ticos y yo no tenía la menor idea de qué significaba eso. Porque para mí las cosas o suenan bien o suenan mal. Sí. Pero logré entender cuando regresé de Brasil que había una predisposición en el tico de que si vos sonas tico es porque sonás mal. Sí. ¿Verdad? Todavía. Y entonces yo no entendía, entonces yo decía, yo no sabía si agradecer el cumplido o si no era un cumplido, no entendía. Y entonces yo dije, si eso es un cumplido, ustedes no suenan ticos, suenan mexicanos o lo que sea, yo no quiero ese cumplido. Porque esto lo hizo un chavalo de Grecia, un chavalo de Alajuela y un chavalo de Desampa, en Desampa y con mucho orgullo. El que yo haya tenido una escuela en Brasil de cómo producir discos no tiene absolutamente nada que ver que no se haya hecho aquí con gente de acá. Y entonces a mí más bien me entró con más fuerza las ganas de romper con eso. Y bueno, le dejé el disco y entonces le dejé mi contacto. En esa época usábamos el Messenger de Hotmail. Claro. Sí. Y entonces me aparece Luis Alonso, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Y comenzamos a conversar y dice, mira, escuché el demo y wow, esto no es un demo, esto ya está listo. Ah, ¿te parece? Yo no sé, yo retocaría un par de cosas de la mezcla y tal. No, si querés, me das permiso. Me gustaron las 3 canciones, pero me das permiso de poner esta primero. Y yo, claro, dale. Y la puse. Todavía me acuerdo cuando yo estaba en San Pedro, ahí en el semáforo, en el outlet, y comenzó a sonar la canción. Yo venía escuchando y comenzó a sonar la canción, pero en ese momento como que yo no conectó. No conecté. Le di play al demo y no me di Porque cuenta. yo siempre iba escuchando el demo del disco. Sí. Pero no conecté que yo venía escuchando radio. Entonces cuando yo vuelvo a ver, veo el dial, que son los números, y no es el disco. Y yo, uy, estamos sonando en la radio. Y entonces parqué ahí en el parque. Y me acuerdo de ponerme a llorar porque era la primera vez que porque yo me veía años antes en Brasil, observando a los artistas que sonaban en la radio con los que yo tocaba, yo queriendo hacer eso. Y ya no ser simplemente el músico que los acompañaba. Y sentí, ya comenzó. Y además lo logré hacer en mi país. Y entonces, una táctica fue no decirle a la gente de dónde éramos, porque me decía, mucha gente pregunta que esa canción de quién es. Y entonces yo no diga de dónde somos, porque ya sonamos diferente. Y además, es un nombre extraño, Scats. Entonces, no diga nada. Y en eso nos invitó a que le abriéramos el concierto a Sin Bandera. Y fue la primera vez en donde tocamos esas canciones. Bueno, porque Aún Me Amas, después vino Tu Juego, después vino Llanto del Alma y todas pegaron. Entonces fue muy bonito porque nos invitan a abrir el concierto de Sin Bandera porque lo traía esta emisora. Y entonces el programa nos dijo, y él casi que se convirtió en un manager. O sea, hicimos un clic súper bueno. De hecho, nos lo llevamos a grabar el video de Recuérdame a Chicago y todo. Y abrimos el concierto Sin Bandera y ahí es donde la gente por primera vez ven a 3 chavalos que están cantando estas canciones y dicen, no me diga que son estos malos que cantan estas piezas. Qué jeta. ¿Cómo que no era Sin Bandera? Claro. Y yo, más bien ahí, era Mae para arriba y Pura Vida para arriba y para abajo, para que los más vieran que éramos ticos. Ajá. Y ya no podían dejar de apoyarnos, digamos. ¿Cuánto tiempo fue que pasó desde que suena la radio hasta lo de Sin Bandera? Tal vez como unos 9 meses, porque sonaron esas 3 canciones. Claro. Fue Entonces, rápido. cada canción sonó más o menos. Y esos meses, ¿cómo eran para ustedes pasar? Digamos, sé que ya tocaban juntos y que tenían cierto nombre o iba creándose, pero ¿cómo eran para ustedes? Fijo, era súper chiva, digamos. Digo yo que
Es chivísima, hasta para mí era chiva, por ejemplo, que yo comencé una banda con ellos y en 6 meses empiezan a pasar cosas que uno siempre soñó. O sea, en ese primer concierto, fue el primer concierto en el Palacio de los Deportes lleno, de gente que iba a ver a Sin Bandera. En el Palacio de los Rebotes. Sí. Y la gente estaba coreando esas canciones. Ahí es donde yo como que logro entender el poder de la radio. Porque cuando vos escuchas una canción en la radio, vos estás ahí en tu carro, en tu oficina, y sos vos y la radio. Pero realmente no dimensionas que hay miles de personas en ese mismo instante escuchando lo mismo que vos estás escuchando. Sí. Y cuando vos tenés ese montón de miles de personas en un mismo lugar coreando tus canciones, te das cuenta del alcance que tuvo el sonar en la radio. Por eso es que el sonar en la radio tiene que tomarse muy en serio y ser muy responsable. Nunca lleguen tarde a una entrevista en la radio. Siempre sean amigos de los locutores, de los programadores, porque de ellos depende que su música trascienda. Y en eso siempre fuimos muy cuidadosos. Nos hicimos muy amigos, como te digo, en este chavalo lo llevamos hasta Chicago, le pagamos todo para que nos acompañara, porque nos hicimos súper compas. Y al día de hoy nuestra relación con los programadores de radio, por eso ahora que nos reunimos de nuevo, muchos de esos programadores fueron al concierto y después del concierto dijeron, brother, hay que sacar algo porque la gente está. Y entonces yo le dije al de Radio Disney en este momento que, brother, a mí me dolió mucho que el disco en donde está Despacito y Cometa y Recomenzar no sonara más, porque en ese momento fue cuando pasó todo, ¿verdad? Nelsito se fue, yo tuve el accidente, sí, y tal. Entonces como que no se aprovecharon esas canciones. Y yo le dije, para mí esas canciones son muy especiales. Escucha esta canción, ¿qué te parece? Y me dice, brother, y la pongo ya. Y entonces la puse y ahí estaba sonando ahorita. Creo que este sábado estaba de número 2 en Guayaquil. Es un discazo. Hablo como la parte de Rubén Fan, ¿verdad? Diré algo que no hay que hacer, pero no sé por qué, ese disco me lo pasaron en un archivo. Ajá. No lo compré, sorry. Eso no lo diga aquí, Rubén. Eso no. Editar eso, ¿no? Necesitamos que suene pi. Pero un chaval me dice, brother, qué buena tu música. Solo que tengo una pregunta. Ya bajé todas las canciones, pero no encuentro tal. ¿A dónde la puedo? Y yo me le quedo. Oiga, pero pero te lo sincero, en este momento me da exactamente lo mismo. Sí. Por eso es que hace unos 10 años jamás se lo hubiera dicho. Pero jamás se lo hubiera dicho. Oiga, pero cuando lo puse, todas las piezas muy bien grabadas, una calidad buenísima. Muchas gracias. Y yo me pregunté en ese tiempo por qué es que no había sonado más que Despacito, casi. Sí, y fue porque eso. Fue porque en ese momento pasó todo, Nelsito se fue y yo tuve el accidente y ahí como que... Y fue un disco que nos ayudó a producir. El productor ejecutivo era un gran amigo, un señor mayor, don Eduardo Agami, que falleció, y también me dolió mucho que él no viera ese disco por el cual él pagó que sonara más. Entonces para mí que esté sonando ahorita es como un homenaje a él. Claro. Volviendo al comienzo, yo tengo una teoría por ahí rebotando, capaz que la escuché mal, pero antes de llamarse Scats se llamaba La Banda de Nito. La Banda de Nito, sí. Porque ¿cómo fue ese cambio? Concierto, yo le dije a Nelson, conseguí un chivo porque si no nos vamos a volver pura paja, ¿verdad? Y como él es de Grecia, consiguió un lugar que se llama El Cañalito, en Grecia. Y como íbamos para Grecia, hacía unos meses habíamos tocado con Nito en el lago y estaba así, ¿verdad? Y entonces dijimos, aprovechémonos de eso. Entonces vendámonos como la Banda de Nito en Costa Rica para ese concierto que no teníamos nombre. Entonces la gente llegó a ver a los músicos de Nito. Pensaba que íbamos a tocar cosas de Nito y nada que ver. Tocábamos cosas de Sin Bandera y lo que estaba sonando en ese momento. Y esas 3 piezas. Y entonces yo recuerdo que le decía a la gente que no teníamos nombre, pero que si a ellos les estaba gustando, que aceptábamos que escribieran en una servilleta sugerencias de nombre. Entonces mandaban, entonces yo entre pieza y pieza iba leyendo. Y me acuerdo que uno decía, ustedes se deberían llamar Gillette porque solo corta venas. No. Qué mal. Varas que solo en Costa Rica pasan. Sí. Pero ese fue nuestro primer concierto. Y después tuvimos otro, pero ya vimos que todavía me acuerdo que veníamos Nelson, y Nelson se desvió en Grecia,
Y King y yo seguimos. Iba el carro de King y yo iba detrás. Y veníamos hablando como cuando uno va con la novia por primera vez, que habla y habla y habla. Y nosotros no superábamos ese concierto porque la gente estaba, pero como... Y entonces nosotros dijimos, ma, esto hay que volverlo a hacer. Y ma, pidamos una fecha en Jazz Café. Pero veníamos, pero como levitando. Y entonces yo le dije a King, veámonos esta semana para que esto no se enfríe. Y entonces nos vimos. Y entonces yo le dije, chiquillo, ¿cómo nos vamos a llamar? Yo estuve pensando en un nombre, pero no estoy seguro. Me dicen, ¿qué? Yo digo, Scats. Y dice, ¿pero por qué? Porque yo escateo a cada rato. Y yo he visto en el sillón que vos a veces como que te cuadra hacerlo. Se quedan así, y dice, madre, pero si piensan que tocamos ska. Los skas. Y dice King, o no me acuerdo cuál de los dos, dice, o algo de gatos o algo así. Ajá. Sí, no, mejor no, olvídenlo. Bueno, y sigamos pensando. Y ya, ensayamos, pero dejamos el tema. Y venía el siguiente concierto, que era otro concierto en Grecia, pero más abajo, en el centro. Que era como un jamming de varios artistas. Y entonces el chaval lo dice, chiquillos, siguen ustedes, vamos a tocar como 2 o 3, como 2 piezas. Y le dicen a Nelson, brother, ¿cómo los presento? La banda de Anito. No, y ahí acabamos de tener esa conversación. Entonces dice Nelson, me digas Cats por mientras. Y se quedó. Y aquí estamos en el por mientras. Y aquí estamos en el por mientras. Tal cual. Mira, sí, la referencia me llegó bien. No me acuerdo de quién, la verdad. Creo que fue King. Sí. Ma, yo tengo otra pregunta, pero no es de Scats, sino ahora dijiste que vos habías estado en Miami produciendo con otros músicos super tuanis. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo fue el proceso? ¿Por qué estabas ahí? Yo creo que la palabra suerte es la combinación entre la preparación y la oportunidad. Cuando llega una oportunidad, usted tiene que estar preparado. Entonces, cuando uno se prepara, intenta profesionalizar tu craft, ¿verdad? Intentas profesionalizar a lo que te dedicas, sea la pintura o lo que sea. Cuando te salga una oportunidad y vos estás preparado para cogerla, eso es suerte. Porque si pasa algo por azar, pero vos no estás preparado, entonces fue mala suerte. No estabas preparado. Entonces, yo fui a grabar, estaba produciendo un disco de un cantante puertorriqueño. Y entonces fui a Miami con Carlos Magno, él vivía en Miami, entonces fui a la casa de él para que me grabara las baterías. Y entonces me dijo, mira, vamos a donde un amigo. Y entonces fuimos donde este amigo. Y este amigo resultó ser el productor de ese disco. Y hablando con ese amigo me dijo, ¿y vos sos compositor? Sí, enséñame canciones. Entonces yo le enseñé ahí un par de canciones. Y entonces le enseñé una canción que se llama Distancia, que está en el DVD de Scats. Está en disco, qué bueno. Sí, y entonces se la enseñé y me dice, grábame una guía de eso. Y entonces yo se la grabé con el piano y con la voz. Y el tipo hizo aquel arreglo de salsa que ustedes no se imaginan, con Ed Calle haciendo un solo de saxofón. Y me llama, yo me vine para Costa Rica y tal, y me llama y me dice, quiero que escuches esto, lo que hice con tu canción. Y entonces me dice, mira, yo estoy haciendo un proyecto que se llama Team VIP. Está Gonzalo Rubalcaba, está Giovanni Hidalgo, está Ed Calle, está esto y está lo otro. Vos vendrías porque mucha gente me preguntó que de quién era esa voz, porque no le sonaba nada. Y me dice, es la voz del muchacho que compuso la canción. Entonces yo ya tengo como 15 canciones. Entonces podrías venir y grabas más. Y probamos, a ver. Entonces llegué, y yo imagínense, ¿verdad? Y yo sí, entonces al día siguiente yo estaba en el aeropuerto. Entonces llegué y grabamos, del disco grabé 5 canciones. Compuse una más y al final de cuentas le dije, déjame hacer una premezcla para rajar con mis amigos cuando regrese a Costa Rica. Y me dice, dale, porque ya hemos terminado de grabar. Entonces él se fue y yo me quedé premezclando. Cuando él llega, él escucha y dice, ¿qué hiciste? Y yo, no, es una premezclita ahí.
Y dice, no, hombre, eso suena. Y entonces me dijo, ¿te puedes quedar una semana más y mezclas el disco? Entonces terminé cantando, componiendo y mezclé el disco. Ya, qué tal. Entonces ahí Qué fue un vacilón. Y fue una gran experiencia porque digamos, yo estaba en la compu y decía, eso que está sonando es un solo de Arturo Sandoval. ¿Cómo no la cago? Sí. O sea, Sí. ¿cómo lo pongo a sonar y que no la cague? Y no, gracias a Dios todo salió bien. Sí. Sí. Y después, ¿cómo fuiste a dar a Brasil? ¿Qué fuiste a hacer Brasil a fue Brasil, mucho o qué? tiempo antes porque en el Ok. 90 y pico yo había vivido en Barcelona un tiempo. Hay un cantautor católico que hay muchas de las canciones que se cantaban en misa. Tan cerca de mí, tan cerca de mí. El compositor de todas esas canciones vive en Barcelona, es uruguayo. Bueno, man. Sí. Nos conocimos en un congreso de música porque yo tocaba aquí en un grupo religioso que se llamaba Senderos, que eran de la familia de los de Gaviota. Ok. Y entonces fuimos a ese congreso de música religiosa y conocimos a este señor y hicimos clic y me escuchó cantando y tocando y tal. Entonces me invitó a irme para Barcelona con él. Por allá estuve un tiempo. Y en el momento en el que yo estaba allá, sufrí de una infidelidad muy, muy fuerte de parte de mi mejor amigo y de mi novia del momento. Entonces cuando yo regreso del viaje me entero. Y entonces a mí el mundo como que se me hizo pedazos. Y yo en ese momento tocaba en un grupo acá y llegó una pareja brasileña que vino a visitar a su hermano que era gerente de una multinacional. Y entonces ellos dos vinieron a visitar al hermano acá y salieron en la noche y fueron a donde yo estaba tocando. Y ellos resultaron ser los dueños de una banda en Brasil y que necesitaban un tecladista que cantara y que fuera así como... Vos estabas full en música, entonces. Sí, ahí yo estaba full en música. En ese momento estaba tocando con un grupo que se llama Tabasco. Ok. Y tocábamos ahí Música en Escazú. tropical era. ¿Ah? Tropical, la música. Sí, música de todo. Con Danilo, Como ¿no? un- Porque Danilo estaba ahí. Danilo Usted- tocó ahí. Usted buscó vivir de la música desde cierta... Sí, yo siempre pensé en ser músico, digamos. Desde el cole, digamos, desde la escuela tuve un muy buen profesor de música que a nuestra sección le tocaba cantar el 25 de julio la anexión. Y entonces nos puso a todos a cantar La Pampa. Y entonces el profesor de música le dice a mi maestra, ¿por qué no los ponemos en fila, los ponemos a cantar y nos vamos arrimando para ver si alguno sobresale? Y si alguno sobresale, le damos un pedacito solo. ¿Verdad? Entonces nos puso a todos, sale el sol por la linda llanura. Y cuando vino el profesor, bajo el cielo, y yo saqué un carajillo de segundo grado. ¡Wow! Y yo sacaba así. Entonces el profesor de música me separó así. A mí y a Lo sacó otra, del aula y de a nada. otra niña que se llama Jessica. Ajá. Que el día de hoy seguimos siendo muy buenos amigos. Y nosotros dos, a partir de ese momento, éramos los que cantábamos el Día de la Madre, el Día del Árbol, el Día del Padre, todo lo cantábamos nosotros. Ya después pasé al cole y en el cole también ya mis dos profesores de música fallecieron. Pero profesores de música que se sabían su oficio. Sabían notar cuando había alguien y entonces le daban, no es que nos trataban diferente, pero nos daban una educación como diferenciada para sacar ese talento que ellos notaban que traíamos y la banda del Don Bosco era un bandón. Y entonces yo siempre como que tuve ese... Y mi mamá siempre me incentivó, me metió yo entré a la UCR muy jovencito. Yo tenía 7 años cuando entré a la UCR, al conservatorio. Etapa básica. A etapa básica, exacto. Entonces, mi mamá hizo un gran esfuerzo para comprarme un piano cuando cumplí 15 años. Y entonces siempre como que yo sabía que por ahí iba. Después me fui de intercambio a los Estados Unidos y me tocó una familia de músicos. Y entonces ahí me encontré con el jazz, con la música popular y tal. Entonces ahí como que se fueron conectando.
Una pregunta, perdón. Ahí fue donde usted empezó tal vez a hacer eso de improvisación vocal, a escatear. El escatear. Yo viví en Estados Unidos y escuché a George Benson por primera vez. Y me pareció fantástico lo que hacía con la guitarra. Y yo dije, ¿será que eso se puede hacer con el piano? Entonces comencé a tararear y a tocar y a intentar hacer solos y tararearlos, y entonces ahí comenzó como la espinita de hacerlo. Pero me fui muy atrás, estábamos con el tema de Miami, ¿verdad? De Brasil, ¿por qué fuiste a Brasil? Sí. De los amigos, de la amiga. Entonces ¿cómo sufrí ese desamor? Y ahora van ligando puntos, ¿verdad? Manual práctico del amor y el desamor. Para quien quiera que sea, donde quiera que esté. Qué gacho, sí. Ustedes deberían llamarse Gillette porque solo canciones por cadena. Ya van ligando. Ya todo tiene sentido. Sí. ¿Por dónde venía todo eso? Redondeando un poco todo lo que nos has contado. Vamos a ver. No venís de familia de músicos, ya me lo dijiste detrás de cámara. O sea, no fue azaroso, pero fue el camino. Tampoco estudié en el Castella, por ejemplo. Claro. Ahora nos hablabas también del podcast de Mau y Ricky. Y vamos a ver cómo aterrizo esta idea. Con todo el respeto que se merecen Mau y Ricky por ser quienes son, ¿no? Son artistas, indudablemente. Pero es un privilegio, es un privilegio el poder decir, hoy hago balada, mañana hago reggaetón y pasado hago un podcast y sigo en la mía. Y siempre voy a sonar. Porque depende de una llamada telefónica, ¿no? Y es un privilegio que vos no tuviste. Pero tampoco tuviste el privilegio de un montón de músicos de Costa Rica que tuvieron un familiar, un conocido, un apoyo. Si Scats tuviera que renacer hoy, recomenzar, ¿qué privilegio buscarías? Es decir, no tenés el privilegio de la llamada, no tenés el privilegio del... O sea, el camino te encontró con talento. Y existía la posibilidad de la radio, lo que nos decías ahora, que hoy por hoy para sonar una lista de Spotify tienes que pagar, indudablemente. O sea, si estamos de acuerdo. Yo creo que tu pregunta va si Scats naciera hoy, ¿qué tendría que hacer Scats para haber pegado internacionalalmente? Y por qué no pegó. No, el talento lo tiene. Sí, exacto. Es que mucha gente dice, ¿cómo es que ustedes no todo el mundo me dice, ¿cómo es que ustedes no pegaron internet? ¿Cómo es que ustedes no fueron más? ¿Cómo es que ustedes no los conoce todo el mundo? Ya los mataron con eso. También. No, cero. Lo que pasa es que ahí hay otra historia, que es otro podcast. Pero yo creo en un Dios que ha sido muy celoso conmigo y no me quiere compartir. Entonces, Él me ha dejado probar éxitos que cuando los he tenido en micro, ya sé lo que es sonar en la radio, sé lo que es emocionarme, sé lo que es el aplauso, sé lo que es que la gente coree mis canciones, y cuando ya todo esto pasó, y seguía sintiéndome vacío, seguía sintiéndome con poco propósito de vida. Era una persona sumamente egocéntrica, era una persona que me caía yo mal de verme al espejo. Entonces no puedo imaginarme lo mal que le caía a la gente. Y era una persona que siempre he sido muy perfeccionista en todo lo que hago. Entonces me empeñé demasiado en que ustedes no suenan tico, más bien lo traducía a algo en donde sí somos ticos y sí sonamos muy bien, ¿verdad? Pero tal vez lo desproporcioné a un tema de gracias a mí, o gracias a mis canciones, o gracias a que somos un trío de músicas. ¿Sí me explico? Sí. Y entonces, cuando tu voz, cuando tus canciones, cuando tu música se convierten en tu Dios y tenés un Dios celoso, el Dios celoso te dice, o tu voz es tu Dios o yo soy tu Dios. Ahí es donde tengo un accidente y tengo un temita aquí en una de las vértebras, pero pierdo la voz de no poder hablar.
Y todo el mundo dice, pero ¿cómo? Después del accidente, porque fue después del accidente, pero ¿cómo si yo solamente me fracturé la vértebra? ¿Qué tiene que ver con la voz? Yo hoy te puedo garantizar que el proceso desde el 2015 hasta el 2023, Dios ha hecho loco conmigo, todo lo que ha querido, pero me ha demostrado, y yo creo que el pináculo de todo eso fue en los conciertos de hace un par de meses. Cuando yo estoy en el teclado, puedo volver a ver a toda la gente que está, gente que no conocía, gente a la que conocía, gente nueva, gente joven, coreando las canciones, y yo decía, ¿qué es esto? Y al mismo tiempo decir, qué rajado, esto ya no me hace ni cosquillas. Si Dios me hubiera permitido seguir con ese éxito, yo no tendría la esposa que tengo, no tendría el hijo que tengo, no tendría, hoy andaba viendo un concierto de mi hijo mayor y yo lo estaba viendo tocar y yo decía, este muchacho, porque es de mi primer matrimonio, de esa administración, de esa de la que estoy describiendo. Si yo hubiera seguido en esa administración, ese muchacho no estaría ahí tocando trompeta con beca 100 en la universidad, estudiando ingeniería biomédica. Este muchacho es para que fuera un maestro completamente rebelde, drogadicto, resultado de la vida que yo estaba viviendo y, sí, como se expresaba en la relación con su mamá. Y yo me veo, mientras quiero ser famoso, mientras quiero que la gente cante mis canciones, mientras quiero todo eso, al mismo tiempo me quiero estable, quiero tener dinero, quiero tener estabilidad, tener, nunca, por ejemplo, es vacilón, yo viví en Brasil y yo estaba tocando y yo tocaba con grupos famosos, o sea, era como que terminaba un concierto y yo decía, usted no, vamos, así era. Y aún así, nunca tomé, nunca fumé, nunca hice droga, como que Dios nunca me permitió dar esos pasos, como que me protegía, yo no sé. Y cuando mi ego, más bien fue mi droga, mi ego y mi vean qué chica que canto, qué buen músico que hizo, las canciones, vean, suenan en la radio y estamos número 1 y todo eso. Cuando todo eso se convirtió en mi Dios, Dios se encargó de demostrarme que nada de eso me iba a dar lo que me iba a llenar después. Usted me dice en este momento, volviendo a tu pregunta, ok, Luis Alonso, hoy, Scats nace hoy, eso sí, tenemos que sacrificar un toquecito a tu matrimonio, porque las giras y ¿verdad? Jamás de los jamás. Pero estadios llenos, o sea, vamos a llenar el Maracaná. No, gracias. No, pero mira, o sea, puedes calcular $200 millones en tu cuenta en un lapso de 9 meses. No, gracias. No sacrificaría un segundo sin mi esposa, sin mi hijo, sin lo que tengo en este momento por nada de eso. Pero tuve que pasar el proceso. Y en ese momento yo no lo entendía. Porque yo decía, pero ¿cómo? Es el machete, ¿cómo? Y entonces, un tiempo después también tengo que volver al tema del mercadeo, tengo que volver al tema de la producción audiovisual, que era algo que lo había dejado en pausa por la cantada, por el grupo. Y como me quedo sin voz, tengo que volver a eso y hago una campaña política de un cliente en donde me estafan y me quedo sin nada. Y entonces yo pude haber dicho, hijo de puchica, nos quedamos sin nada. Ok, voy a ir a cantar. Yo no podía, no teníamos. O sea, como que por todo lado Dios cerró las puertas. Después me topé un versículo que decía que Dios renueva las fuerzas al que no tiene ninguna. No dice al que le quedan pocas. No dice al que no tiene ninguna. Entonces, cuando uno cree que uno es más listo que Dios se va a dar a la tarea de demostrarle todo lo contrario. Y hoy disfrutamos, los tres estábamos haciendo los ensayos y ya era un disfrute, ya no había aquella presión de que y se va a llenar, y será que la gente va, y si hubieran llegado 20 gatos lo hubiéramos disfrutado igual. Exacto. Entonces yo creo que si vos me decís en este momento qué triste, por ejemplo, saber si Ricky y Mau Montaner en algún momento nunca van a saber, si no fueran de apellido Montaner, se hubieran pegado.
yo tal vez podría decir con algo de arrogancia, tal vez, y me la van a disculpar, que si yo no hubiera perdido la voz, no hubiera necesitado tener un apellido Iglesias o Montaner para haber pegado. Seguramente hubiera pegado. Es más, como muy probablemente hubiéramos pegado, Dios no lo permitió. Luis, de esa época en Brasil, ¿no te sabes nada en guitarra? Híjole, sí. Y ahí en Brasil tuvo que llegar a cantar. Tuvo que llegar a cantar en Brasil. Sí, a cantar y a tocar. ¿Y cómo hizo? ¿Ya sabía hablar portugués usted? No, pero de ahí Es muy parecidiño. es Sí. parecido. Se fala, Además, se fala, sí, a mí se me fala. encanta. A mí me encantan los idiomas. Nosa. Entonces siempre me preocupaba, digamos, cuando hablaba inglés intentaba hablar sin acento, digamos. Ajá. Cuando intentaba hablar portugués intentaba sonar brasileño y hacer Ajá, unas ajá. mezcolanzas y todo. Sí, pero sí. me soltaba. Y le decía a la gente, si digo algo mal, por favor, corríjame. Y entonces me corrigían. Entonces yo inmediatamente lo repetía corregido, lo repetía. Y los idiomas es musicalidad, es como cantar. Entonces, así lo hacían. Y entonces se me pegó como facilillo. A ver, ¿qué puede ser? ¿En portugués? ¿Te animas? Es que eso no lo ha visto nadie nunca. Sí. Yo creo que no. Vamos a ver esta temita, me gusta mucho. Não posso ficar nem mais minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Eu moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. E além disso, mulher, tem outras coisas. Minha mãe não dorme até eu não chegar. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Eu moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. E além disso, mulher, tem outras coisas. Minha mãe não dorme até eu não chegar. Sou filho único, tenho minha casa pra olhar. Eu não posso ficar Vamos a una pausita. ¿Querés un vasito de agua? Ok. ¿Listos? Sí, yo no sé si... Bueno, Rubén. Yo tengo una pregunta ahí. Sí, Bueno, sí. dos preguntas. Esa canción, ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que dice? Se llama No era tan fácil, niño. No era Nosa. se llama El Tren de las 11. El tren de la Es que se llamaba la del O parto. sea, decía, "Cuac, el cuac, tren de cuac". esta hora, prácticamente. No me puedo quedar ni un minuto más contigo. Lo siento mucho, amor, pero no puede ser. Yo moro en Yasaná y si me deja el tren,
tendría que cogerle hasta mañana en la mañana. Ok. Y yo soy hijo único y tengo a mi mamá que tengo que cuidar. Entonces, cuash, pacarigudú. No habla de eso. Se llama el tren de las 11, que no sé. Tiene que dejar a su amada porque tiene que ir a cuidar a la mamá y no puede perder el tren que sale a las 11. Y si pierde el tren de las 11, hasta mañana en la mañana. No, está buenísimo. Está buenísimo. Y la segunda pregunta era, yo algo sé sobre lo que te pasó a vos con lo de la voz y lo de ¿qué dijiste aquí? ¿Qué era? La vértebra. Sí, pero y entiendo que vos tenés que hacer como un proceso mental donde tienes que recordar cuál es tu voz, algo así, para producirla. Sí. Porque tu voz, o sea, si vos sacás la natural que te quedó, sigue siendo ronca. Sigue siendo muy ronca, exacto. Esto que estás escuchando soy yo pensándolo. Sí. Entonces, sabiendo esto, ¿te ha pasado levantarte y que ese proceso no lo hagas y que hables normal con la voz ronca? Todas las mañanas. Sí. Todas las mañanas hablo no así. Bueno, nadie de nosotros en la mañana habla así como... Sí. Como tan parecido ahorita tampoco. No, pero más ronco. otra hora sí. No. Lo claro, cual hizo el proceso difícil porque yo, por ejemplo, les comentaba ahora que yo este año cumplo 10 años de casado en 2 meses. Y en 10 años nunca le había compuesto una canción a mi esposa, que es la persona que más se lo merece. Y es precisamente porque yo me peleé con la música. Imagínate lo que es sentarte al piano y que te voy a sonar como pato. Entonces lo último que quería era cantar y yo cerraba el piano y me iba y yo no quería saber nada de la música. Sí, claro. Era completamente deprimente escucharme cantar como escuchaba. Entonces, hace un par de meses, bueno, el mes pasado que cumplió, este mes en octubre, el 2 de octubre, yo estaba en República Dominicana trabajando y entonces mi posteo a medianoche del 2 de octubre fue la letra de la canción. Y se llama Aquí está tu canción, la que tanto pedías. Porque ya a veces había gente así sí, pero a mí no me ha compuesto ninguna canción. Siempre como que salía el comentario. Un clásico. Sí, los trapos sucios ahí salían, sí. Y entonces, y tenía toda la razón, pero yo no tenía cabeza para componer una canción. No sé, me sentaba y no me salían, pero ni los pollitos. A ella justamente le ha tocado en esos 10 años todo ese proceso suyo complicado, ¿verdad? Uno se tiene que casar con la persona con la que sería uno a la guerra. Y mi esposa, por eso te digo, a mí me pueden ofrecer $500 millones, todo lo que ustedes se pueden imaginar. Estadios llenos, todas las canciones número 1 en la radio. Jamás de los jamases, pero ni pensaría en la posibilidad de perder el tesoro que es mi esposa. O sea, no. Porque no fue solo eso, no fue solo perder la voz, fue perderlo todo. Sí. A nosotros nos estafan en el 2018 y nos quedamos sin casa. Con ella embarazada. Qué duro. Mira, y ahí he estado como una piedra que no... O sea, no les puedo decir. Por eso es que es muy importante... porque hasta en ese momento, por ejemplo, cuando lo perdemos todo, uno diría, qué concho Dios, y con un bebé. No, más bien el bebé fue la cantimplora en el tiempo del desierto. Entonces a Dios no se le escapa nada. No se le gana, claro. Y si no hubiera sido por la cantimplora, tal vez ella y yo ya estaríamos desgastados a tal punto de tanto, no por fricciones nuestras, pero de tantas cosas negativas que nos pasaban que no estuviéramos juntos. Una pregunta en ese sentido. Ahora fuera de cámaras, yo te comentaba lo que me pasó a mí en pandemia, que yo pierdo las 3 fuentes, que era educación, turismo y la música. En ese caso tuyo pasa lo del accidente, lo de la voz. Cuando te pasa lo de la estafa y pierdes todo, supongo que también van cámaras y todo, o sea, todo el equipo o todo esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que vos pensás? ¿Qué es lo que vos haces? O sea, ¿qué es lo primero que vos haces
ante eso? Preocuparme. Sí, Se levantó los machetes, digamos, ese es el punto que voy. Todos los machetes. Por eso te digo, hay un versículo que también, es que uno va descubriéndolo conforme, a mayor nivel de orgullo, mayor la cantidad de volumen que Dios le tiene que poner a la prueba. Y Dios tuvo que luchar con muchísimo orgullo en mi caso. Entonces, cuando ya estoy pasando toda la prueba, me encuentro otro versículo, porque yo les digo, yo siempre fui como religioso y tal, pero no sabía dónde estaba Mateo en la Biblia. Hasta que ya me olvido de la religión, ¿verdad? No quiero saber nada con la religión y voy a establecer una relación personal con Él, sin intermediarios, y comienzo a leer su libro. Y en su libro me topo un versículo que dice: estad quietos y ved que yo soy Dios. Y yo dije, o sea, fue como un niñazo en el pecho. Porque ¿qué hace uno en esa situación? ¿Qué invento? Y Él, un Dios sumamente irresponsable, me está diciendo que me quede quieto y no haga nada. Y digo yo, ¿y si lo pongo a prueba? Y eso fue exactamente lo que hice. No voy a hacer nada, así que voy a seguir leyendo, voy a seguir aprendiendo de Él, voy a seguir conversando con Él. Y ve a ver, usted dice, nunca, en ningún momento nos faltó absolutamente nada. Y de repente el pago de la casa era mañana y hoy me llamaban para hacer no sé qué, que era justo, pero sí, si te estoy diciendo que el monto que me iban a pagar era $10 más de lo que yo necesitaba, te podría decir, no era Dios, era una coincidencia, pero era exactamente el mismo monto. Todos los meses pasaba algo que es completamente sobrenatural, que no lo puedo explicar. Entonces, con más confianza y ahínco, comencé a hacerle caso. Y al hacerlo de manera directa, sin intermediarios, porque yo también venía muy dañado de muchísima cosa. Estuve en una secta 10 años que me hizo muchísimo daño. Pero Dios fue misericordioso y me dijo, voy a terminar cerrando esa secta. Voy a mandar al pastor a la cárcel. Y así lo hizo. Y te va a doler, pero lo estoy haciendo por amor, porque lo que viene después es mucho mejor. Y así lo hizo. Pero es importante cómo usted ve las cosas, porque creo que dentro de tal vez ese ámbito, ¿verdad? Muchas personas, dentro de tantos errores que hay, ¿verdad? Que a veces creemos que tal vez si un pastor falla, más bien la reacción la mayoría de las veces es como, no, es que ya yo no voy a creer porque es que el pastor tal cosa. O sea, que usted lo cuente de esa manera y habiendo pasado todo lo que pasó, siento que, bueno, primero es gracias a Dios, usted lo ve de esa manera, usted dice, ok, pasó esto, Dios lo está haciendo, Dios tiene el control, y la manera en la que usted lo ve, lo piensa, es muy diferente tal vez a la mayoría de la gente, ¿verdad? Pero no es porque qué carga Luis Alonso, porque a más de uno de ellos, si hubiera dependido de Luis Alonso, le hubiera mandado un colombiano. ¿Me explico? O sea, el dolor está, la frustración está, sí, el reclamo está, pero Dios con una paciencia, casi que diciendo, pobrecito mi chiquito, espérese para que vea. Entonces yo me voy a regañadientes, logré entender su propósito, es decir, logré entender que no había un despropósito en las cosas negativas, porque ¿quién me estafó? Un pastor. Y cuando quería acudir a mi pastor, porque un pastor me había estafado, mi pastor terminó en la cárcel por todas las cosas malas que hizo, que no sabíamos que hacía. O sea, yo tenía todas las excusas para haberme peleado con Dios, porque relacionaba todo lo que tenía que ver con Dios con eso que me estaba pasando. Y hasta eso Dios lo presupuestó en su libro, en un libro que se llama Job. Y entonces yo comienzo a leer ese libro y digo, ¿qué rajaba? A Dios no se le escapó nada. Y entonces yo digo, bueno, ¿quién quiero ser? ¿Como Job
o como el chavalo que se queja por todo y no ve un propósito detrás de esto. Uy, no, yo no quiero reprobar este quiz, yo no quiero reprobar este examen. Nuevamente de rodillas, Señor, perdón por reclamar, Señor, perdón por... Y ya, y ver al día siguiente en donde otra puerta se abría por otro lado, en donde hay algo más, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? En este momento en las iglesias se manipula muchísimo. Estamos viviendo en la época del evangelio barato, en donde lo que se ofrece es prosperidad y se ofrecen un montón de cosas que no son bíblicas. Sí. Todo el mundo quiere seguir a Jesús resucitado, que va en un manto blanco así para arriba, pero nadie quiere seguir al Jesús que lo crucificaron, que lo escupieron, que lo vituperaron, que lo traicionaron. A ese nadie lo quiere seguir. Y entonces llegué a darme cuenta en donde Dios me estaba haciendo experimentar un poquito del sufrimiento que Él tuvo, para entender que Él, a pesar de todo eso, me seguía amando. Entonces, ¿quién soy yo para decirle que no lo hiciera? Aunque muchas veces yo le decía, ay, no, que, o sea... Entonces, hoy ustedes me dicen, cuando uno le dicen de manera tan barata, es cuando uno va a las iglesias, es que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Pero nadie le dice que ese plan maravilloso va a hacer que se va a quedar sin plata, que se va a quedar sin voz, que se va a quedar... Porque ¿quién va a ver eso como algo maravilloso? Y hoy te puedo decir que es el tesoro más grande que yo he recibido en mi vida, son los últimos 8 años. Y no cambiaría un minuto, porque es lo que me tiene aquí hoy hablando de esta manera. Por eso es lo más maravilloso que me ha pasado. En una entrevista hace poco vi que Marcos Vidal mencionaba que, mencionaba eso de la prosperidad que se da mucho, y lo mencionaba en la música, que mucho ahora todo es yo. Todo es yo. Y entonces me olvidé de exaltarlo a él y todo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, de nuevo, estoy tan acostumbrado, tengo el oído tan acostumbrado y tan sensible a que Dios me va a servir a mí, me va a dar me va a ayudar me va a bendecir de esta manera. O sea, Dios trabaja para mí. Y en ningún momento en la Biblia dice eso. Y entonces ya es, ¿cómo puedo yo servirle a Dios? ¿Cómo puedo yo, a través de la manera en la que vivo con mi esposa, o como trato a mi esposa, o como trato a mis hijos, yo le estoy sirviendo de una manera? Es que la gente también piensa que servirle a Dios entonces es estar en la iglesia, hermanito, venga, yo cuido los carros y yo paso la canasta. No, eso no es servirle a Dios. La obra de Dios no es la obra que yo hago, es la obra que Él hace en mí, internamente. Esa es la obra de Dios. No es lo que yo... Él hizo el cielo y las estrellas y la Vía Láctea, por Dios. Ustedes pueden creer que alguno de nosotros puede hacer algo que Dios haga. ¡Wow! Eso no existe. No hay nada que Miguel pueda hacer que vaya a sorprender a Dios. Él hizo la Vía Láctea, por el amor de Dios. O sea, no puede... Ni la mayor sinfonía que yo pueda componer, Dios hace. Esto que desafinada. ¿Me explico? Él creó la música. Entonces pensar que algo de lo que yo haga puede sorprender a Dios es el orgullo y la soberbia más grande del ser humano. La obra de Dios en uno es lo que Él hace en mí, no es lo que yo haga para Él. Pero ¿qué tenemos? Que si yo le sirvo... Por eso es que a mí dicen, en una iglesia, yo en este momento voy a una iglesia que gracias a Dios puedo llegar a sentarme y que no voy a tener a ningún pastor diciendo, ahí está Luis Alonso, el pianista, siervito, venga, aquí hay un piano, ¿me explico? Entonces ya paso de un escenario al otro, entonces ya no recibo porque ahí tengo que estar tocando. No, yo quiero sentarme ahí a escuchar, a recibir, a llenar mi corazón. Pero todo el mundo tiene que servir. Yo he llegado a un montón de iglesias en donde los músicos hacen un rato de alabanza que todo el mundo se pega al 2:20. Y resulta que ya viene la prédica, que normalmente el rato de alabanza es 1h30 y la prédica son 15 minutos, y los maes jalan. Los músicos no se sientan. Pasa mucho. Se van ahí atrás. Sí. Y cuando faltan 2 minutos, vamos chivo, que ya hay que cerrar el chivo. Pasa. Eso es el circo de la iglesia en este momento. A mí me da mucha pena. Por eso, hay mucha gente dolida que se cuestiona a un Dios que no tiene absolutamente nada que ver con el verdadero Dios. Yo lo veo, yo soy muy analítico y a ver, usted puede
Usted puede percibir la personalidad de un pintor cuando usted va a un museo y ve los colores de sus obras, ¿verdad? Entonces ve varas de la Edad Media, todas oscuras y todo. Estos maes eran súper depresivos, ¿eh? Pero usted ve un mae que pinta, ¿verdad?, el realismo y el sol y los arcoíris, y dice, este chaval debe ser un mae alegre. Entonces, si uno ve la creación y uno ve una jirafa, uno ve una rana, uno ve un arcoíris, uno ve un atardecer, uno tiene que decir, la personalidad del que hizo esto tiene que ser una persona alegre. Entonces, ¿ustedes saben por qué la NASA descubrió en qué momento cae la lluvia de estrellas y en qué momento va a haber un eclipse y en qué momento tal y tal vara? Porque la NASA, a través de la observación, vio que lo que sucede allá arriba es un reloj suizo que no falla. Ok, el que hizo ese reloj suizo, mínimo ingeniero, ¿verdad? Mínimo. Ok, ustedes imaginan a ese ingeniero, ese ser pensante que hizo ese reloj perfecto, que además pinta cuadros tan bonitos, haciendo cosas extrañas y diciendo cosas extrañas que nadie entiende. Para mí ese no es el Dios que me muestra a través de la creación su personalidad. Pero hay un versículo que me impactó mucho que dice, temo, dice Pablo, como con su astucia la serpiente engañó a Eva, que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que todos nosotros estamos tan acostumbrados a sentir que los pastores de turno hoy en día están manipulando las emociones de la gente para que huele a rosas y esto y lo otro, y entonces la gente está en una mentira basada en alimentar sus emociones y no en la realidad de la palabra. Pero nos pusimos muy filósofos. Ya era que te escucho hablar así todo el análisis, más bien te quería cambiar de tema. Sí. Porque vos tenés un podcast que es de análisis político. Sí. Sin entrar, me parece que no te vamos a robar espacio del podcast, no vamos a entrar en política, pero te ves como político. No, pero vivo de la política, en un sentido, porque en este momento lo que me da de comer es una cámara que produce contenido audiovisual para campañas políticas. Entonces, creo que cada vez no necesitamos políticos religiosos, no creo en eso, necesitamos políticos que tengan valores y principios decentes, ¿verdad? Morales, que puedan combatir el nivel de locura que estamos viviendo en el mundo en este momento. Y a veces me toca grabar algo a alguien que mientras lo está grabando yo estoy diciendo, Dios mío, ¿qué estoy grabando? A veces toca y uno tiene que ser muy respetuoso, editar, entregar el material, pero también me sirve para darme cuenta de cómo está el ambiente político y que también tan necesario es que la gente despierte a una realidad política de que ya nosotros como sociedad no podemos decir, no, es que a mí la política no me importa, porque el hecho de que a usted no le importe la política, eso no significa que la política a usted no le importe, que usted no sea importante para la política. El hecho de que la política a usted no le guste no significa que la política no esté enamorado de usted, porque a usted no le va a gustar la política hasta que la política se meta en su bolsillo, se meta en su trabajo y se meta en su, ¿verdad? Una decisión política maquillada de salud nos dejó a todos sin trabajo, y fue una decisión política, no fue una decisión sanitaria, fue política, se los puedo garantizar. Y ahí la política se metió en la cocina de todos. Entonces nosotros ya no podemos serle indiferente a la política, no podemos ser decir, no, es que eso es muy macro. ¿Por qué mi programa se llama Los Ignorantes? Porque yo me sentía muy ignorante cuando descubrí todo lo que descubrí. Y como yo andaba en mi mundo de fantasía cantándole a la luna, nunca me di cuenta que todas esas cosas estaban pasando. Y me sentí tan ignorante que yo dije, no puede ser posible que yo siga votando en automático por el partido de tradición de la familia. Y que yo no me ponga a investigar cuáles son los principios y los valores de este candidato. No lo hago. Voy, como si fuera a ver la liga, o sea, prisa. No puede ser, ya no podemos ser indiferentes a eso. Entonces, de ahí nace un poquito la inquietud de agarrar las cámaras que me quedaron y poder hacer. Pero te digo, yo busqué
una forma de hacerlo en donde yo estuviera detrás de las cámaras y que nada más lo produjera, pero no encontré quien lo hiciera, entonces tuve que ponerme yo a hacerlo. Y como no quería que dijeran, mira, ese mae jugando de periodista, lo que hice fue llamarme los ignorantes para que vieran que yo era un ignorante, que traía un invitado que quería que me sacara de la ignorancia en X o Y tema. Y llegamos a crecer mucho. En Facebook me censuraron la página con 100,000 seguidores, lo cual me dio la certeza de lo que estaba diciendo y lo que estaba denunciando era verdad, porque si no, no me hubieran censurado la página. Qué rudo, ¿verdad? Pero son los tiempos en los que vivimos. ¿Y qué otros proyectos tenés en mente relacionados o no con música, pero o con la parte de producción? Quisiera hacer un podcast con mi esposa. De hecho, ya tenemos el Instagram y todo ahí. Se llama Amar y Ya. Está público ya. ¿Ah? Está público. Está público, sí. Amar y Ya. Pero lo vas a encontrar como Luis Alonso y Pau. Okay. Pero no hemos arrancado porque no hemos tenido chance. Es como más de temas de familia, de familia. Temas de papá, de matrimonio. Fundamental sí, también. Sí. En eso estamos armándolo. Ya hicimos un par de posteos ahí. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que esto que ustedes están haciendo, la gente solo lo ve uno aquí sentado, pero no se da cuenta del montón de cables. Las 3 horas que duramos montando. Todo lo que hay que conectar. Entonces a veces yo le digo a mi esposa, es que hay que hacer todo eso en la sala de la casa una vez por semana. Entonces uno como que le da. ¿Te alquilamos un espacio? Nos conocen. Es que ustedes no saben aquí dónde estamos, en Coronado, pero bien arriba. Y entonces ese es un proyecto. ¿Y cuál es el por qué? ¿Por qué ese podcast? ¿Dónde nace? Ese podcast nace porque esta historia, vieras qué bonita que es. Dale, vamos. Resulta que estamos, dentro de las cosas que hacemos, producimos eventos. Entonces unos amigos le piden a mi esposa producirle su fiesta la fiesta de 50 años de una señora que es amiga. Entonces su esposo, ellos viven en Estados Unidos y le quieren hacer la fiesta cada de 50 años a ella. Y entonces resulta, a mi esposa nunca le ha gustado salir en cámara, ni hablar en micrófono, nada. Ella es súper bajo perfil. Y resulta que organizando la fiesta, le dice a mi esposa, ok, ¿y quién va a hablar para honrar a la mamá? A tu esposa. ¿Vas a ser vos? ¿Va a ser alguno de tus hijos? Y todos entraron en pánico. No, y si grabamos algo, y todo el mundo no quería. Y ese tema duró casi 22 días discutiéndose de que quién y que no, y que cómo se hace. Hasta que entonces, ¿verdad? Y un día estamos en la cama, así, viendo tele, y me dice, mira, hoy volví a hablar del tema con fulanito. Y yo, ¿en serio? ¿Y qué te dijo? Di no, que le da vergüenza, que le da miedo. Y que todavía no saben. Y entonces le hablé. Y yo, ¿y qué le dijiste? Y le dije, vea, mi mamá, mi suegra, mi mamá murió hace 2 años, la mamá de mi esposa. Y yo siempre le tuve pánico a los micrófonos y a las cámaras. ¿Usted sabe quién tuvo que hablar en el funeral de mi mamá? Yo. Y si usted me pregunta en este momento, si tuviera la oportunidad en todos sus cumpleaños de hablar y honrar, lo haría sin pensarlo, porque lo pude hacer hasta que fue en su funeral. Y dice que el chaval le dijo, no, Pablo, ya no me diga más. Y entonces yo le estoy haciendo cariñito así, ¿usted le dijo eso? Y me dice, sí. Sigue siendo cliente. Se decidió a que él iba a hablar. Y ya, quedó resuelto el tema. Pero yo la vi tan empoderada que le digo, mi amor, ¿y por qué no hacemos un podcast? De una. Porque me pareció esa historia que ella me acababa de contar, esa historia hay que contarla. Pero yo pensé que me iba a decir, no, tampoco así, ¿verdad? O sea, tampoco para tanto. Y tenía la espinita. Y me dice, ¿y un podcast de qué? Y yo,
Y le digo, no sé, esto que me acabas de contar, historias de la vida, o sea, vea por donde Dios nos ha pasado los últimos 8 años, esto hay que compartirlo con la gente. ¿Y cómo le ponemos? Y entonces yo dije, no, ya aquí está. Entonces ahora lo único que falta es tiempo para organizar y ya. Y además a mí me toca viajar. Yo también trabajo para Enfoque a la Familia, que es una organización internacional. Entonces, un conferencista que se llama Sixto Porras, ya él vive en Estados Unidos, viaja por todo Estados Unidos. Entonces, yo soy la sombra de él por todo Estados Unidos creando contenido. Entonces, tengo que viajar 2 veces al mes. Entonces, es complicado. Y no quisiera hacer de esos podcasts que hacen un podcast y después no se vuelven a ver en 2 meses. Sí. Como unos amiguillos ahí. No, fueron 3 semanas. Pero fue que nos quedamos sin el equipo. Sí. Nos robaron la computadora. Sí, entonces yo creo que el tema de un podcast es poder ser constante. Sí. Para que pegue. Entonces queremos sacar el rato. Pero esa es la historia del podcast con mi esposa. Okay. Eso por un lado. Y por el otro lado, en este momento estoy muy contento produciendo contenido con enfoque. Como les digo, tengo que viajar muchísimo. Entonces los aviones y todo eso me da mucho tiempo como para pensar, para leer, entonces me gusta mucho andar con la cámara en el hombro. ¿Y qué es lo que te gusta exactamente de producir? El storytelling, es decir, yo no tengo un guión, yo tengo que crear una historia de todo lo que grabo. Entonces yo tengo que contar un resumen, por ejemplo, con Sixto, que va para Baltimore, y entonces ahí hay 3 conferencias, y yo tengo que recapitular lo que sucedió en ese fin de semana y tengo que contar una historia. Entonces, sentarme a editar y agarrar esta toma y que todo tenga una coherencia y que vaya con la música y que me saque una lagrimita al final, ese es mi proceso favorito. Sí, muy chido. Sí. Hablando de lagrimitas al final, volviendo al tema de Scats, que a mí me sacó más de una lagrimita. Gillette. Sí. Anécdotas de Scats, a ver, ¿qué hay? O sea, vivieron la banda del más auge, de más proyección durante una década. Híjole, ¿qué no hay, varias. mejor dicho? Bueno, una vez hay un festival de la canción que se llama el Festival de Benidorm en España, que fue el festival de donde salió Julio Iglesias, por ejemplo. Y nosotros participamos en ese festival con Tu Juego. Y nos tocó, pasamos la primera ronda y nos tocó ir a hacer audición a Miami. Llegamos a Miami, pero era de un día para el otro. Teníamos que hacer la audición hoy y venirnos mañana. Y entonces, Diquín y yo estábamos como, ¿cómo vamos a pagar un hotel una noche? Si no, ¿verdad? Y el avión sale temprano. Caminemos por Miami, caminemos por South Beach. Y entonces, y además no teníamos plata, tenemos un 5. Nelson quería estar comodito esa noche y tal, y no. Entonces fuimos pasando primero en un pollo, después terminamos durmiendo en la playa, y no aguantábamos las purrujas, los zancudos, y entonces nos levantábamos. Y en un toque nos terminamos sentando en un pollo en una parada de bus. Y las paradas de buses son como que tienen un vidrio aquí atrás. Y esa no tenía el vidrio. Entonces estábamos los 3 sentados aquí así, esperando como un bus o pidiendo ver para dónde cogíamos. Ya eran como las 3 de la mañana y ya estábamos agotados de caminar toda la noche. Y en eso estaban saliendo la gente como de los bares y de los restaurantes. Y viene un mae tomadillo. Y entonces estaba Nelson, yo y King. Y entonces entre King y yo, el mae mete así la cabeza. Y hace... y pega un grito y nosotros 3, el trasero quedamos así, ¿no? Y nos levantamos así y el mae siguió caminando como sea. Y entonces Nelson se puso tan bravo. ¿Por qué estamos en esto? Casi se me sale el corazón. ¿Por qué nos quedamos en un hotel? Qué risa. Y terminamos durmiendo en la alfombra del aeropuerto. Y dije, no, ya cojamos, nos vamos para el aeropuerto. Y ya nos quedamos ahí toda la noche en el aeropuerto. Entonces era que el frío con el aire acondicionado. Sí. Qué locura. Otra vez estábamos tocando, pero ahí no fue con Scats, estábamos acompañando. Ya Scats existía, pero yo le produje un disco a Arnoldo Castillo. Y evidentemente Scats fue la banda.
Entonces él nos contrató para ir a tocar un evento en donde él estaba tocando y entonces estábamos tocando. Y en ese momento Arnoldo estaba como mal de la voz y entonces me pidió que si le podíamos bajar un tono a la voz. Y a mí me dio pereza musical y entonces en vez de trasladar, de transportar en la mano, transporté en el teclado. Y después de nosotros había otro artista. Entonces el pianista del otro artista me dice: Luisito, ¿no me prestas el teclado? Solo ocupo un sonido de piano. Y yo, claro, bro. Por si nosotros, después de que cantamos nosotros, vamos a cenar. Aquí mismo, en el evento. Y entonces, de la última canción, yo transporto el teclado medio tono abajo. Y nos vamos a sentar. Y a mí se me olvida cambiar el teclado. Y entonces cuando ya viene el artista, nosotros estamos comiendo... Y estamos escuchando aquello y yo veo que el bajista está luchando, ¿verdad? Y todos se vuelven a ver y bajan y nada. Y yo, brother, qué raro. Y entonces yo volví a ver a Nelson y volví a ver a King. Y yo, qué mal, qué feo suena esa banda, ¿verdad? Bueno, como a la tercera pieza. Me cae y hago yo, uy, no, brother. Yo le dejé el teclado transportado. Y entonces le digo yo, King, yo le dejé ese mal el teclado transportado. Me dice, fue terrible ver a los maes sufriendo y yo no podía. Ya tocaron, eran como 3 piezas cada uno y tocaron ya sus 3 piezas y sonó a trasero. Claro. El tecladista tranquilo, el teclado no desafina, muchachos. Sí. Y después ya llegamos, digamos, atrás porque ya había que recoger los chunches, ya la actividad, y entonces yo veo a ellos, ¿verdad?, recogiendo con una cara. Y dice el bajista, ¿qué, Luisito? Bueno, qué huevado. No, es que en la tarde se me cayó el bajo y yo creo que se descalibró. Se descalibró, bro, y toqué desafinado todo. Y yo, bro, tranquilo, esas varas pasan. Ay, no te culpo, todo bien. Bueno, chiquillos, fui yo, perdón. El bajo estaba bien. ¿Y nunca les pasó con Scats que algo saliera mal en Chivo o algo así? Bueno, en el DVD se olvidaron de una parte, me acuerdo clarito. Sí. En el en el DVD hay una canción, hay una parte donde no sé si fue que vos seguiste o qué, entonces creo que fue Nelson, algo así que lo llego hasta creer que es sincero tu amor. Sí. No, sí, yo seguí en un pedazo que no tenía que seguir y entonces, pero ahí de nuevo, es un matrimonio y es así de colmillo, entonces sí, el toque es que si uno no lo dice, la gente, hasta la gente que se sabe de memoria la canción parecía un nuevo arreglo. Sí. Como que reestructuramos porque nosotros podríamos tocar de espaldas, los 3. Perfectamente. Y sabríamos y cambiar y yo decir, ok, voy a irme por otro lado y yo sé que van a caer, que van con vos. Sí. Entonces es muy bonito. Por eso es que cada chivo es una matada de fiebre musical riquísima. Porque ¿qué pasa con los músicos? Y eso es una invitación a los músicos. Nosotros tenemos que aprender a dejar de tocar de memoria. Es decir, por ejemplo, un guitarrista o un bajista que se sabe la digitación y como la memorizó, él sabe tocar esa pieza de Diego Torres porque la digitación está en la mente. Pero cuando usted logra tocar con un bajista en donde todas las canciones, todas las veces las toca diferente y siempre todas las veces las toca bien, pero está llameando en tu canción. Yo estoy tocando siempre así. Porque siempre me está dando cosas que nunca había oído. No está tocando de memoria la canción, está dándome feelings diferentes, está dándome cosas diferentes que yo. Y él sabe que con mi cara, él sabe que yo lo estoy oyendo. Y él sabe que cuando él hace algo y yo se lo respondo, me vuelve a ver y me hace así. Porque él sabe que yo lo estoy oyendo a él. Entonces ya no se trata de que yo tenga mi voz durísimo en el monitor. No, yo lo que quiero oírme soy yo. Yo quiero oírme a ellos y que ellos me oigan a mí para nosotros estar en ese matiz. Y cuando yo estoy haciendo una figura en el solo y esa figura hago como un pedacito, una repetición, y yo siento que quien comenzó a hacer esa repetición en la batería es porque le está poniendo la atención a mí. Y eso es un respeto, es una camaradería musical que es lindísima y que yo creo que todos los músicos deberían encontrarse. Y ustedes como banda
encontrarse en ese punto en donde, qué rica esa figurita que hiciste, uy, eso genera algo muy especial. Sí, sí, cuando uno hace la mueca, ya es que la vara está buena. Sí, 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 sí. Bueno, depende. Bueno, sí. Depende de qué mueca, sí. A mí. Que no sea, que no. Hay una historia de hay un saxofonista muy bueno, se llama Lalo Rojas. Sí. Él vive ahora en Honduras, pero un amigo, él lo acompañaba a un guitarrista. Y Lalo tiene un oído absoluto, pero... Y entonces, él cuenta una historia que él está tocando y el guitarrista lo está acompañando. Y en eso hace un acorde terrible. Entonces, Lalo lo vuelve a ver así, le hace una cara así como dice... El guitarrista le dice, ya va a pasar. y ya cambia el acorde y dice, ve, ya pasó. Crack. Ay, no, hay cada cosa. Un día hay otra historia que le dicen a Carlitos Guzmán, de Gaviota, que si puede acompañarse. Yo puedo cantar una canción con ustedes. Dice, sí. ¿Cuál? Noelia. Claro. Puchica, cantar Noelia, Nino Bravo. ¿En qué tono? Y le da el tono. Y dice, puchica. Y era como el tono original o un tono arriba del tono original, algo así. Y entonces ya él venía y cuando comienza a cantar hace Carlos, ay, no. ¿En qué me metí? Claro, y cuando ya viene la parte de Noelia, hace el chavalo. La tuvo que cincar. Ay, no. Qué vida. La música es un universo. Nosotros somos unos bichos raros. Si todos los políticos, yo que trabajo en las dos cosas, si todos los políticos fueran músicos, el mundo no estaría tan al revés, porque todos nos pondríamos de acuerdo y vacilaríamos mientras Qué bueno. Luis, Sí. sos músico, productor audiovisual, diseñador gráfico. diseñador gráfico, haces podcast, ¿Qué afición no te conocemos? Jugué voleibol en el cole, y casi profesional, pero como era muy bajito, era colocador, pero me iba bien. Toco jugo de piña con las manos. No me jodas, man. Dios, gracias por permitirme vivir este momento, Dios. ¿Qué más? Me encanta cocinar pizza a la leña, al carbón en la casa. Qué rico. Aunque no soy muy buen cocinero, y entonces como no cocino, un día me topé un video que decía, un verdadero hombre tiene que hacer estas 3 cosas, y eran 3 cosas, y una de esas cosas decía, por lo menos saber cocinar un platillo para su esposa. Y yo, manda, güey, yo no sé cocinar nada. Entonces me compré un hornito y un asador y todo, digo, yo voy a aprender a hacer pizzas, por lo menos, y aprendí a hacer pizzas y se han hecho famosas. Claro, es lo único que sé hacer. Pero ya hago carnita en el asador, entonces ella sabe que cuando hago pizza, entonces ella se desentiende de la cocina. Y ha sido una manera en la que también me encanta tertulear, y entonces si tengo algún invitado en la casa, en la misma mesa en donde estamos conversando, yo estoy haciendo la masa y está todo lleno de harina y se vuelve un rato lindísimo de conversación. Amén, sí. Entonces el próximo podcast hacemos ahí pizzita en la casa. Claro que sí. Eso es. Linda, Maravilloso. linda. Sí, sí. ¿Qué ¿Qué más? Y soy un apasionado de Dios. Sí. Yo creo que eso, entre todas las cosas que me gustaría que pusieran en mi lápida, me gustaría que dijeran que fue un verdadero, que le enseñé a mis hijos y a mi esposa el valor, o pude compartir con mi esposa el verdadero valor de un Dios real, no un Dios religioso, sino un Dios real que se hizo real en nuestras vidas. Una pregunta antes del final. ¿Y en sus planes para el futuro cercano o lejano, esa música está? Ya hay. Lo que pasa es que tengo varias canciones. Lo que pasa es que mucha gente me dice, pero mira, ¿hace cuánto tiempo es que vos? Oye, desde el 2010, digamos. Lo que pasa es que en el 2015, con el accidente,
fue como, el 2010 fue cuando lo descubrí, en el 2015 fue cuando me entregué. Lo que pasa es que de nuevo me topé con un versículo que decía, ¿qué pues? Oraremos con el corazón, pero también oraremos con el entendimiento. Cantaremos con el corazón, pero también cantaremos con el entendimiento. Una persona que canta sin entender lo que está diciendo es un alabaré que ni él mismo entiende. Yo podría decirte hoy que entiendo 3 o 4 cositas de las que he aprendido en todos estos años. Entonces soy muy temeroso y muy celoso de no escribir algo que no sea doctrinalmente correcto y que se vuelva simplemente una canción cristiana por ahí, a ver si pega por ahí. Entonces, las 2 cositas que he compuesto, yo creo que son cosas muy personales que me han pasado, que ¿cómo se llama? Que están bien de acuerdo al manual, por decirlo de alguna manera. Pero sí hay. Buenísimo, qué bueno saberlo. Sí, ahora se las paso para que las... Claro, Grande, buenísimo. grande. Muchas gracias por venir, de verdad. Para la gente que no sabe, son las 11:40 Nos echamos otra visita antes, ¿no? aquí. Bueno, yo no sé si Luis Alonso quiere otra pieza, cerramos con una pieza. Y ahora es que, en serio, como yo tengo que pensar la voz que están enseñando, entonces yo ahora sí siento que está cansado. Que sonaría. Sí. Sí. De verdad, muchas gracias por tomarte el tiempo de venir. Gracias, sí. Gracias a ustedes, chicos, y ojalá que este podcast se les dispare. Dios primero. Dios primero. En lo que les pueda colaborar. Otro día venimos los chiquillos, los 3. Claro. Sí. A contar más anécdotas. Espacio. Sería chivísima. Sí. Nada más tenemos que ir aquí con las líneas. No, sí se puede. No, yo me quito, tranquilo. Una mixercita ahí, una mixer. Tenemos a Nelson, bajista, ya no. Sí. Sería super tuanis. Que viene King, no sabemos cómo decírtelo. ¿Cómo? Que viene ¿Cómo King, te no decimos sabemos que cómo viene King? Entonces que... Va a venir mañana a grabar lo que hicimos hoy. Pero chicos, y ustedes no aflojen como... Primero que ustedes tienen una química como personas muy chiva. Se ven que son personas muy... o sea, que son buenas personas y que además comparten la pasión de la música. Entonces no aflojen eso porque si hay algo que en los momentos más difíciles o en los momentos más de repente a veces complicados, el poder tener un compa al que uno pueda llamar y se eche una piecita, está comprobado científicamente que esas endorfinas hacen que el espíritu esté un poquito mejor. Entonces y además ustedes tienen este espacio y todo para poder hacerlo y no despertar a los vecinos, así que no lo desaprovechen en los mayores éxitos y de corazón muchas gracias. Muchísimas Gracias a vos. Nos vemos en la próxima entonces a toda la gente. Vamos. Pura vida. Esto fue Los Gordos.